En el tema de patologías trataremos la aluminosis. Es una patología del hormigón que surgió con la aparición del cemento aluminoso. Esto fue entre 1960 y 1970, durante el auge de la construcción. Sin embargo, pronto comenzaron a conocerse las desventajas de lo que parecía un cemento tan rentable. Comenzaron a aparecer casos muy sonados como el del Vicente Calderón, que tuvieron que reformar, o algunos edificios de Barcelona. Al parecer, el cemento aluminoso comenzaba una transformación desde pasadas las 24 horas, en la cual cambiaba su estructura de hexagonal a cúbica. En ambientes de temperatura y humedad altos, este proceso conllevaba que las partículas ocupasen menos, y con lo cual que aumentase enormemente la porosidad y se lleve a su carbonatación, corrosión de la armadura y su consiguiente disminución de hasta un 70% de la resistencia del hormigón. Ahora nos centraremos en este caso que ocurrió en el barrio de San Francisco, Villena, que afecta a muchos de los balcones de sus viviendas. Como podemos ver en la foto, en este caso no hubieron víctimas, pero no se hizo nada por evitarlas. Ya que las viguetas son el principal elemento de resistencia que cuenta el balcón, podríamos asegurar que el colapso de la estructura se dio en ellas. Aquí tenemos la vigueta de nuestro caso, que la deducimos por la situación de su armadura, que es de tipo T10. Basándonos en el CTE, encontramos estos datos. Actualmente, este cemento está más estudiado, por lo que las prescripciones antes de usarlo no son pocas. Las más importantes son las siguientes. Hoy en día existen gran cantidad de empresas y numerosos medios para detectar el cemento aluminoso, como la difracción por rayos X o el test de la oxina para luego reparar y reformar dicha estructura. En cuanto al tema judicial, puesto que carecía de normativa en aquellos años, no había estudios de durabilidad de dicho cemento, y que la puesta en obra dejaba mucho que desear. No se puede otorgar ninguna responsabilidad legal al proyectista de dicho inmueble. Sin embargo, sí que se debería de dar mucha responsabilidad a los responsables de inspeccionar las viviendas construidas en ese intervalo de años donde se usa el cemento aluminoso. La oxidación es una reacción que se experimenta cuando un material, en nuestro caso el acero, se combina con el oxígeno. Cuando un material se encuentra en una atmósfera oxidante, su superficie se oxida más o menos rápidamente. El óxido que se forma se deposita en la parte exterior del material recubriéndolo por completo. Cuando la oxidación de un material se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas, este proceso se denomina corrosión. Esta es mucho más peligrosa para la vida de los materiales que la oxidación simple, pues en un medio húmedo la capa de óxido no se deposita sobre el material, sino que se disuelve y acaba por desprenderse. La corrosión no se verifica de una manera uniforme, sino que existen determinados puntos del material donde el ataque es mayor. Esto da lugar a la formación de importantes fisuras que pueden dar lugar a una rotura por fatiga o una fractura frágil del material. Algunos de los síntomas que pueden aparecer en el material son la coloración. La herrumbre presenta varias coloraciones. Inicialmente es un fino granulado,
pero posteriormente se transforma en pequeñas escamas. La exfoliación. Se produce una disminución de la sección, pudiendo ser crítica. Disminución de la resistencia, aumento de las tensiones. Y finalmente, la rotura del material, como se comentó anteriormente. Se puede producir rotura por fatiga o fractura frágil del material. ¿Cuál es el origen de estos fenómenos? Pues pueden intervenir varios factores: el aire y humedad, causantes de la oxidación y su posterior corrosión; los desechos animales, se considera un tipo especial de ataque químico que puede llegar a ser muy severo; y las diferencias de potencial. Dan lugar en la propia superficie del metal, bien por el óxido remanente del proceso de laminación, o por las diferencias en el oxígeno disuelto en el agua u otros electrolitos. En el apartado de prevención vamos a enumerar algunos métodos para combatir la corrosión. Uno de ellos es el uso de materiales de gran pureza. También tenemos la adición de aleaciones, los aceros inoxidables. Por otra parte, tenemos los tratamientos térmicos especiales para homogeneizar soluciones sólidas, como el alivio de tensiones. Los inhibidores que se adicionan a soluciones corrosivas para disminuir sus efectos. Por otra parte, tenemos los recubrimientos como pinturas, chapas de óxido y recubrimientos metálicos. Y por último tenemos la protección catódica. En el apartado de reparación tenemos que las reparaciones por oxidación o corrosión se realizan mediante sustitución de elementos que han sufrido pérdidas en el área de su sección, mediante reemplazo de remaches y pernos, en su caso, o eliminación de las zonas deterioradas del recubrimiento mediante la preparación de base y una adecuada ejecución del recubrimiento. De esta forma se evitará el contacto de la estructura de acero con el oxígeno, la humedad y la entrada de agua al interior. En este apartado haremos un estudio de la influencia de la reducción de sección en una viga de acero afectada por corrosión. Suponiendo que una nave con los datos mostrados en la figura, se han encontrado indicios de corrosión en la parte central de la viga que forma el pórtico. A través de este estudio definiremos para qué pérdida de sección la viga rompe según el estado del deterioro del acero debido a la corrosión. Por último, calculamos la sección máxima que puede eliminarse de la viga hasta su rotura por disminución de la resistencia plástica, calculándola a partir de la fórmula utilizada de la resistencia a esfuerzos cortantes. En nuestro caso, la viga cederá por deformación plástica cuando la sección disminuya un 68,92% de la sección inicial. En el tercer bloque de patologías vamos a tratar la madera. Este es el tercer caso de análisis de estructuras. Lo realizaremos empleando la madera como principal material de construcción. ¿Qué es la carcoma? La carcoma es el nombre común que reciben las larvas de varias especies de escarabajos coleópteros que se alimentan de él. Construyen galerías en el interior de la madera, produciendo característico polvo o serín. Al igual que las termitas, son xilófagos. La larva es la que realmente se come la madera, y cuando el insecto se ha formado y es adulto, sale al exterior. En ese momento es cuando observamos el problema, ya que se puede apreciar los agujeros de la madera. Destacamos las siguientes especies en la península ibérica: carcoma común, carcoma capricornio doméstico, escarabajo del reloj de la muerte, carcoma del polvo o polilla de la madera. En el apartado de riesgos y problemas que provocan, diremos que las plagas de carcoma causan importantes daños estructurales en la madera, ya que al formar galerías reducen la sección de esta. Con el tiempo, la madera queda hueca
por la multitud de galerías. Los agujeros superficiales de la salida de los insectos adultos, que tienen un diámetro de entre 2 y 15 milímetros, son el final de una galería que se extiende por todo el interior de la madera, pudiendo dejar la madera hueca casi por completo. Las maderas afectadas, vigas, suelos, etc., suelen ceder y romperse e incluso ir deshaciéndose poco a poco hasta quebrar. Para un correcto diagnóstico se ha de realizar una inspección por el personal cualificado en busca de las siguientes evidencias: inspección acústica o de ultrasonidos o inspección visual para determinar daños en la madera. Aquí tenemos algunos de los efectos que causa la carcoma. La normativa aplicable para estructuras o construcciones de madera serán las siguientes. En el caso práctico estudiaremos un pórtico simple de madera serrada de 30, localizando la base de los cálculos en la pérdida de sección eficaz de las vigas, a causa de la aparición de carcoma. Para ello, calcularemos las fuerzas axiles y cortantes, así como los momentos flectores, que deberá soportar la madera en condiciones normales, los axiles y flectores que realmente soportan las vigas a estudiar, y siguiendo una pérdida de sección, el punto de fallo, donde la sección eficaz no es suficiente para soportar los axiles y flectores mínimos calculados, como se muestra en la sucesión de cálculos de la hoja de cálculo de Excel. Las responsabilidades aplicables al proyectista se deberán a una mala redacción del proyecto, errores a la hora de escoger el tipo de zona de trabajo o la clase de riesgos, así como los tratamientos que deberá tener la madera periódicamente. Por lo general, estas patologías suelen aparecer con el tiempo a causa de un mal cuidado por parte del propietario. En cuanto a los riesgos y problemas que provoca, las consecuencias de sus efectos son la destrucción de la madera en la zona afectada. En el caso de vigas o pares apoyados sobre muros, se traduce en la pérdida de superficie de apoyo y pérdida de sección transversal, originando la caída de un grupo de 3 o 4 piezas que se desprende del resto del forjado. En cuanto a la normativa aplicable, la normativa aplicable para esta estructura será la misma que la aplicable en la estructura 3, prólogo de la madera afectado por la carcoma. En el caso práctico, se estudiará una viga de una casa rural localizada a las afueras de Madrid, siendo una viga de madera aserrada de 30, según la clase de servicio y clase de riesgo, y conociendo las propiedades de la madera tipo D30 para módulos de resistencia y flexibilidad característica. Calcularemos las cargas y sobrecargas de uso, hallando así los axiles y cortantes y el momento flector que soporta la madera. Una vez realizados los cálculos sirviéndonos de la hoja de cálculo de Excel, procederemos a realizar reducciones de sección hasta determinar el punto concreto en el que la estructura falla a causa de la rotura de la viga, causada por la pérdida de sección eficaz a causa de los hongos de pudrición. Al igual que la anterior estructura de madera, no suelen ser responsabilidad del proyectista estos defectos, sino que, salvo excepciones de errores de elección de materiales o cuidados, suele ser culpa de los propietarios por un mal cuidado de las vigas o por no prevenir con tratamientos periódicos.